la inversión más simple y básica y siempre, digamos, no tiene ninguna magia, ¿no? La de la billetera virtual, 34% de rendimiento en dólares. Más que ningún bono de ningún país te rinde eso, ¿no? La billetera del money market, 34% en dólares. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Si bien el salario real empieza a recuperar a partir de mayo, junio, es decir, le empieza a ganar el salario en blanco a la inflación, el ingreso disponible es menor a igual periodo del año pasado porque tenés todo el tema de la recomposición de las tarifas públicas y del precio de los servicios privados, que además está mal ponderado en el índice del INDEC, digamos, pues está subponderado, porque es la canasta de 2004, 2006, en vez de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que tiene la canasta 2017-2018, que tiene un peso mayor de servicios, tanto privado como público. Entonces, hay menos ingreso disponible, es lógico, todavía estamos con un ajuste del consumo de 2 dígitos, es decir, la gente ajustó en cosas básicas, 10-20% medido este año respecto al año pasado, ¿no? Bueno, es un poco el resumen, ahí se me congeló totalmente. Sí, y Maxi, lo que se ve, el tema precios, ahí no hay moderación. Los precios de los lácteos, primeros 11 meses, 200% arriba. O sea, bien arriba de la inflación, ¿entendés? Los lácteos claro. No, a pesar de que cae el consumo, los precios siguen, digamos, en promedio 200% arriba, digamos, enero-noviembre, ¿no? Con lo cual, nada, ahí te demuestra, no sé, que hay un sector, digamos, que en ese caso no es sensible a la caída del consumo. Menores ventas no hacen que se moderen los incrementos de precios, cosa que sí ocurrió con el tema carne. Está bien. Martín, ¿qué estás viendo vos en este final de año? Bueno, ya podemos saber quiénes fueron los mejores activos, las mejores inversiones, cuáles fueron las peores inversiones y algunas sorpresas hay para este 2024, algunas cosas que por ahí habían quedado en la memoria del primer semestre del año, como podemos ver acá en pantalla con gráfico de GMA Capital compartido por Neri Persicini. Podemos ver que los bonos del Tesoro en pesos han sido la mejor inversión del año con una ganancia en dólares de 176% al tipo de cambio contado con liquidación. Botes, hablamos de los bonos del Tesoro, ¿no? Tasa en pesos, no solamente lo que sería el carry trade, le podemos llamar a la tasa que te devengan estos instrumentos, sino que cuando se va en masa del gobierno ante el temor del mercado de un default de la deuda en pesos, los títulos cotizaban a paridades muy bajas, con lo cual no solamente la tasa que devengan estos bonos ha sido, digamos, muy, muy positiva en términos de dólares, sino que además los bonos han subido como si fueran una acción, ¿no? Han tenido una recuperación de valor, llegando a 176 en el año. Después, bastante más abajo, 40% más abajo, el plazo fijo UVA, que fue la estrella del primer semestre, de lo que mucho hablamos acá en el programa, ya en el final del gobierno anterior, en el final del año pasado y principios de este año, aun cuando este trade ya estaba, digamos, en la cresta de la ola, todavía daba espacio para entrar porque la UVA calcula con 45 días de demora. Entonces, uno ya con el diario del lunes y el número de inflación en la mano podía decidir invertir en el plazo fijo UVA, sabiendo cuál era la tasa de interés de referencia en la economía y sabiendo cuál iba a ser la inflación porque, como les digo, venía con 45 días de atraso. Bueno, después del plazo fijo UVA vino la inflación justamente, ¿no? Porque el plazo fijo tiene un poquito de tasa arriba de la inflación, pero la inflación, bueno, no es un rendimiento, no es un instrumento, perdón, de inversión, pero teníamos el plazo fijo UVA. Después vino el Gran Merval, 120%, la principal bolsa del mundo en términos de rendimiento por tercer año seguido, ¿no? La tercera copa, me pregunto si tendremos la cuarta ya o estamos demasiado engolosinados, ¿no? Venimos mal acostumbrados. Bueno, los bonos en dólares, como podemos ver, y esto tiene que ver con el riesgo país, cuando uno ve USD bonares y luego USD globales, está hablando de los bonos de la deuda externa, legislación extranjera y legislación local. Bonares son los de legislación local, globales son los internacionales, son los de legislación Nueva York. Son esos los bonos, los globales,
los cuales se usan para armar la canasta del riesgo país. O sea, el riesgo país se calcula en base a bonos globales, en el ticker se llaman GD, y justamente son esos bonos. Hay 6 bonos globales argentinos que están incluidos en el índice de bonos emergentes de JP Morgan, el EMB, que es la principal referencia a nivel mundial de deuda emergente. Y bueno, de ahí para abajo te viene ya otro tipo de colocaciones, ¿no? Bonos Badlar, FSI de Money Market. Inclusive, fíjate, la inversión más simple y básica y siempre, digamos, no tiene ninguna magia, ¿no? La de la billetera virtual, 34% de rendimiento en dólares. Más que ningún bono de ningún país te rinde eso, ¿no? La billetera del Money Market, 34% en dólares. Bueno, los bopreales, los duales y finalmente abajo, bueno, los dólar link, nada, porque 6% nada más porque el dólar ha avanzado muy poco, el dólar oficial. Y lo peor de todo, bueno, el dólar, ¿no? Y si lo vemos en la columna del medio, que es en términos reales versus la inflación, solamente ganaron los bonos en pesos. El Merval perdió 3% contra la inflación. Así que el plazo fijo igual le ganó 1%, pero los bonos en pesos. Y yo creo que acá hay algo que es una teoría mía. Nadie lo señaló y lo dejo acá picando para todos y para todos los que están viendo y para ustedes. Vieron que el gobierno hizo un ajuste, dice 15% del PBI, o sea, 5% de gasto primario, 10% de lo que era el déficit cuasi fiscal. Y cuando Milei lo dijo en Forbes hace 2 días, le dice al periodista que la casta pagó el ajuste, lo justifica diciendo en parte que los 10 puntos del PBI que redujeron de déficit cuasi fiscal fue pérdida de los bancos. O sea, claro, uno puede pensar a priori, dice, bueno, sí, eso eran plazos fijos que tenían los bancos, los licuaron porque bajaron la tasa de interés y hicieron inflacionar mucho, licuaron eso, 10% del PBI, pero al mismo tiempo que lanzaron esta política, los bonos en pesos que estaban destruidos, los bancos los empezaron a comprar a mansalva. Y si uno mira los balances de los 2 primeros trimestres de los bancos en Argentina, las ganancias por la recuperación de capital de esos bonos son monstruosas. O sea que por un lado, mi sospecha es que lo que los bancos perdieron por la licuación del déficit cuasi fiscal, lo ganaron o lo compensaron por la voladura de los títulos que tenían en cartera y que fueron comprando. Y de hecho, ¿te acordás, Maxi, cuando vos te juntaste con Caputo, aquella vez saliste en vivo por acá a la noche? Sí. No fue el día anterior, me parece, hubo una reunión de los bancos de Adeva en la rural con Caputo, que todavía no había asumido, y ese mismo día, a eso de las 3, 4 de la tarde, los bonos en pesos metieron una suba como 20% de golpe, ¿no? Sí. Durante o después de la reunión. Entonces, lo que yo creo es que Caputo les puede haber dicho, va a pasar esto con los pasivos de las LELIQ y demás, van a tener esta pérdida, pero vamos a pagar todos los bonos en pesos y la inflación va a ser muy alta. Compren los bonos SER. Entonces los bancos hicieron mucha plata con los bonos SER y compensaron la pérdida de la licuación del déficit cuasi fiscal. Y ahí vemos en esa tabla, vimos que justamente son esos bonos los que más ganaron en el año, casi lo único que le ganó a la inflación en el 2024.